Buen Padre que estás en lo alto, en este día, Padre, nos presentamos ante ti, agradeciéndote este día, agradeciéndote la bendición de estar vivos, de estar sanos, de estar aquí, Padre, en tu casa. Queremos, Señor, acercarnos a ti en esta hora, Padre. Sabemos, Señor, que lo que hagamos o lo que digamos, cualquier cosa que hagamos en la tierra, no tiene ninguna trascendencia en la eternidad. Pero cuando es al revés, cuando es tu palabra la que descienda a la tierra, entonces esa trascendencia divina viene a nosotros, Padre. Es tu presencia, es tu palabra, es tu atmósfera la que realmente nos da vida, Padre. En esta hora, Señor, te rogamos que tu presencia sea manifestándose en medio nuestro, por medio de la verdad, por medio de tus argumentos, por medio de la obra de la inspiración, Padre. Así como en los tiempos antiguos tú inspiraste a distintos hombres para que por medio del Espíritu Santo escribieran tu palabra, predicaran tu palabra. Confiamos que ese Espíritu nos ha ido de la tierra y sigue dando palabra a todo aquel que es enviado por ti, Padre. En esta hora invocamos el poder de la sangre de tu Hijo y te rogamos que todo ahora se someta a ti en el nombre de tu Hijo. Atamos todo espíritu contrario y declaramos libertad para predicar tu palabra. Yo me subo a este púlpito en tu nombre, Padre, y te ruego que nos renueves, que nos des vida en esta hora, Padre. Permítenos que el corazón nuestro pueda oír la realidad tuya y podamos vivificarnos cerca de ti. Glorifica tu nombre, quédate en medio nuestro, aleja el mal e inúndanos con tu santo amor, Padre. Que ahora, Señor, los que van a oír esta palabra aquí y afuera, donde sea, y en el tiempo que tú quieras, sea, Padre mío, de bendición. Oramos, Padre, para que la verdad quite el velo de los ojos. Confiamos, Señor, no en nosotros, sino que confiamos en ti. Esperamos en ti, esperamos en un Dios que interviene. Señor, te rogamos que intervengas en esta hora, que la palabra venga de arriba como siempre ha sido ese acto de inspiración tuya y que esa palabra nos dé vida a todos en esta hora. Te lo rogamos, Señor, en los méritos de tu Hijo. Amén y amén. Gracias, Señor. Si hay algo que los creyentes tenemos que aprender muchas veces con la experiencia, ¿no es cierto?, y el trato diario y la vivencia, es de que muchas cosas que Dios hace, muchas cosas que Dios permite, muchas cosas que ocurren a veces, pensamos que son accidentes o pensamos que ocurren de pronto. Pero muchas de estas cosas están permitidas por Dios porque la omnisciencia, la capacidad de Dios de saber todas las cosas, está preparando algo. Y es por eso que nosotros siempre estamos confrontados y estamos demandados de alguna manera por parte de Dios a que tenemos que confiar en Él. Tenemos que esperar, no dejar que la desesperación nos envuelva. Y eso es algo muy humano, a todos nos pasa, ¿me entiendes? Que de pronto una situación, una mala noticia, una circunstancia inesperada, como que nos descontrolamos y como que brota enseguida nuestra carnalidad o nuestra humanidad, ¿no es cierto? Pero muchas veces Dios, en las circunstancias sorpresivas, por decirlo así, tiene algo preparado, hermano. Tiene algo preparado. Y eso la historia lo demuestra una y otra vez. Dios se mueve en las sorpresas también, hermano. Dios se mueve cuando el diablo quiere hacer algo. Dios como que siempre va adelante. Y se han dado ustedes cuenta que la gran diferencia que hay en nuestro interior acá, en nuestro sentir, cuando realmente alguien es abordado por una situación compleja, abordado por un problema, abordado por una amenaza X del tipo que sea, y de pronto como que nos inestabilizamos. Y una de las cosas que yo siempre he creído, que uno de los grandes favores que nos podemos hacer nosotros realmente, mirándonos al espejo, es tener la capacidad de autoanalizarnos en la crisis o en la sorpresa o en la adversidad, porque si no hacemos ejercicio, sufrimos de balde nomás, por mano. Que como que vivimos, ¿no me entienden? Una de las teorías del dominio de masas dice de que hay sectores o hay mentes pensantes que hacen que las multitudes en el fondo reaccionen por instinto, ¿no es cierto?, hacia una publicidad X, hacia una oferta X, hacia un temor X, hacia una amenaza. Es decir, todas esas cosas la gente como que reacciona, como que no piensa, ¿me entienden? Este mundo está tan convulsionado, está tan acelerado, que la gente como que cae rápidamente en el juego de que hagamos esto, hagamos lo otro, aquí, allá, una mala noticia, no sé. Fue, por ejemplo, lo que ocurrió para el terremoto del 2010. ¿Ustedes se acuerdan cómo después la gente saqueaba, por ejemplo, los sectores de Concepción? ¿Cómo saqueaban? Por el temor a lo que se podía venir. Eso es psicosis, por mano. Y nosotros muchas veces esa psicosis tan humana la manifestamos así, pero a flor de piel en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en ir y venir. Se nos nota el tiro y a todos nos pasa, ¿me entienden? Entonces, Dios a nosotros nos prueba, por mano. ¿Y cómo nos prueba? Una cosa es que uno se la aguante, ¿me entiendes? Como cuando uno iba a ponerse la inyección, ¿no es cierto? A todos nos dijo el enfermero o quien tuviese el paramédico, relaje el cachetito, relaje el cachetito. O sea, ¿recuerdan eso, no? Esa es como una de las órdenes o instrucciones que uno menos pesca en la vida. Eso es relajarse, ¿sí? Nadie se relaja.
Sobre todo cuando uno es cabro, es niño, adolescente, no se relaja, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque es una cuestión completamente contraria a la reacción natural. Es un tema de defensa, ¿me entienden? Me van a agredir, una parte vital, ¿no es cierto?, del traste. Me van a agredir, me van a ensartar algo y uno como que se pasa el rollo. Y cuando uno es chico, ve la aguja, la ve así de este porte, así de gruesa, que es súper terrible. ¿Por qué? Porque es una reacción innata, una reacción humana. El tema de reaccionar así como de improviso. Chuta, ¿qué va a pasar? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a decir? ¿Me entienden? Entonces hay momentos en la vida en que Dios a nosotros nos quiere enseñar a poder depender de Él. Y la única manera de poder depender de Él, se lo voy a decir así en forma cámara lenta, depender de Dios es que te calmes. Es que realmente te calmes. No esperes que va a aparecer algo del cielo, así, una voz, cálmate. No, así. Es como que uno tiene que calmarse, uno tiene que aquietarse. Porque cuando uno está en un estrés emocional, psicológico, lo que sea, la espiritualidad de uno, y en buen chileno, se va al carajo, esa es la verdad. Cuando uno está jodido, cuando uno está extenuado por algo, que el 99.9% periódico, después le explico para los que no cacharon, es decir, casi el 100% de las personas, reacciona por instinto. Y ese instinto, hermanos queridos, manifiesta nuestro interior, manifiesta nuestra realidad, lo que realmente somos. Porque nosotros acá en la iglesia, y por eso es muy bueno hablarlo y plantearlo desde este prisma, para que nosotros y la gente que está afuera pueda entender, porque la idea no es meterle Biblia a la gente en la cabeza, la idea es meterle enseñanza, es meterle un principio, porque la Biblia en sí depende de quién la lee, y quién la cita y quién la argumenta, puede decir puras leceras, no, y esa es la verdad, ¿me entienden? Depende de quién está hablando. Entonces, una de las cosas que vemos en Jesús es que Él era un hombre, un maestro, que se preocupó de la enseñanza, se preocupó del principio, se preocupó del argumento, no tanto de la liturgia, no tanto de la ley, no tanto del sacrificio, no. Él se preocupó de lo que importaba realmente. Porque lo que importaba realmente es lo que finalmente nos conduce o a la derrota o al éxito. Es lo que nos termina concluyendo o en la prosperidad o en la derrota o en la pobreza. Es decir, realmente lo que importa es entender. Y cuando yo termino asumiendo el reino, termino asumiendo que Dios sí me va a demandar algo. Termino asumiendo que con Dios, no porque Él esté conmigo, las cosas son fáciles. Porque Dios también tiene, ¿no es cierto?, que enseñarme. Y nosotros muchas veces reaccionamos. Y podemos tener la teoría súper clara. Podemos enseñarla incluso. La podemos gritar hasta con lenguas por intermedio, ¿me entienden? Cuando viene el Espíritu y uno se emociona y todo, fantástico. Pero lo glorioso para Dios es cuando realmente no tengamos ese escenario espiritual, ¿no es cierto? Esa escenografía espiritual, estemos así como decimos en Chile, a potito pelado, nomás así nosotros, y ahí decidamos actuar en función de lo que hemos decidido creer y lo que hemos decidido seguir. Esa es la clave de este cuento. Entonces, qué importante es eso. Y eso, hermanos, televidente, eso es el desarrollo del carácter. Del carácter. Tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Probablemente hay personas que escuchan esto, ¿no es cierto? Y sí han tenido una cierta interacción, por ejemplo, con demonios, por ejemplo. O con el mundo espiritual. O con experiencias espirituales. Y probablemente hay otras personas que no tienen un cuesco idea de eso, que para ellos es súper utópico, son gnósticos, no creen nada, que puede ser. Hay de todo, ¿me entienden? Pero si hay algo que tenemos que aprender, que ya sea en el ambiente que sea, debemos demostrar lo que hemos oído. Debemos demostrar a quién estamos siguiendo. Debemos demostrar en qué estamos basando nuestras decisiones. Entonces, cuando vemos a Jesús, yo lo admiro no tanto por los milagros. ¿Se han dado ustedes cuenta de que la mayoría de la cristiandad, y sobre todo en Latinoamérica, donde ha habido un movimiento neopentecostal muy fuerte, ¿no es cierto? Todos andan tras lo fantástico de Jesús. Lo supernatural o lo sobrenatural. Andan tras de eso. Sobre el milagro, porque el hombre es místico. La raza humana por naturaleza es místico. Ahora nos llama la atención lo inexplicable, lo que está más allá de la ciencia, lo espiritual, los demonios y todo. Y ahora están proliferando, ¿no es cierto?, en televisión, programas que abordan esos temas, porque lo que no se entiende llama la atención, hermano. Nos atrae, ¿me entienden? Entonces, hay un momento en que el Señor a nosotros nos lleva en los planos normales de la vida. A ver si hemos madurado. Yo creo que definitivamente Dios nos quiere llevar después a otro nivel. Pero tiene que echar los cimientos, por hermano. Y los cimientos es lo más demoroso.
Los cimientos es lo más difícil. Los cimientos de una construcción tienen que ser donde más se invierte. Y nosotros lo aprendimos en carne propia aquí, ¿no es cierto? Haciendo, ¿no es cierto?, los cimientos de este templo. Dios nos enseñó ahí que hay que enterrar muchos recursos en tierra primero, muchos recursos en tierra, para poder después confiar en que todo la superestructura, ¿no es cierto?, o la infraestructura de un edificio pueda sostenerse, hermano, si no, no aguanta, hermano, se hunde, así de simple. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno ahorra en los cimientos, pasa lo que pasó con el edificio de Concepción, hermano, que se cayó así, como una torre de Pisa se cayó. Y se cayó nomás. Entonces, dependiendo dónde estoy edificando, y eso es importante, los cimientos no son iguales, hermano. Cuando los terrenos son blandos, se usan cimientos pilotes, que son unas vigas que se meten en la tierra, unos hoyos, ¿no es cierto?, con fierro, hormigón y todo, y son literalmente como pilares que se entierran. Eso fue lo que le faltó al edificio Concepción. El estudio de suelo de ese sector decía de que se requería, ¿no es cierto?, fundación de pilotes, y no lo hicieron porque era caro. Porque hay que hacer un estudio de suelo, porque hay que traer una taladradora, hay que inventar mucho más plata que simplemente hacer un cimiento corrido como el que hicimos acá, por ejemplo. El de acá es corrido, están los aislados, hay varios tipos de cimientos. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque era caro, hermano. Entonces, como suele ocurrir muy ocasionalmente en nuestra nación, ¿no es cierto? Alguien coimió a alguien le pasó unas lucas por debajo de la cuerda a otro y firmó nomás, ¿no es cierto? Eso no pasa nunca en nuestro país, pero pasó ahí, no sé cómo habrá pasado. Y obviamente llegó un momento en que se exigió, por hermano. Se exigió, la tierra se movió un poco y claro, el estudio de suelo demandaba fundación de pilotes y no lo hicieron, por hermano. Y como no lo hicieron, no aguantó, por hermano. Y se fue, el edificio se fue, enterito se cayó. No es que se haya roto, se haya quebrado, no, sino que cayó enterito, así, ¡pum! Y se cayó. Y se cayó nomás, por favor. Y fue el primer edificio en Chile que cayó enterito, así, ¡pum! Cayó así. Hicieron después, ¿no es cierto? Siguieron a todos los responsables, a todos los que han dado permiso. Se fueron presos todos al final. Porque finalmente el que se fue preso fue el constructor. ¿Por qué? Porque el calculista había dicho que había que hacerlo así. Pero ahí, entonces, cuando nosotros ahorramos en el cimiento, ahorramos en la vida natural, ahorramos en ese trabajo tedioso, en ese trabajo largo, ahorramos, ¿no es cierto?, ahí, después nos sale el tiro por la culata, porque no tenemos la capacidad de resistir. Lo que Dios construya no aguanta, por hermano, se viene abajo. Entonces, yo siempre lo he dicho y lo voy a decir hasta el final de mis días, la base, la plataforma de un hijo, de un alma eterna de Dios en esta tierra, se pone sobre una vida humana aquí sobre esta tierra. Y si la vida humana fracasa, va a fracasar todo lo demás, hermano. Y en eso Jesús fue muy tratado y fue el ejemplo supremo de parte de Dios. Porque Él no simplemente hablaba lindo, hermano. Él era un hombre muy inteligente, era un hombre muy capaz, sabía de muchas cosas. Él había sido el sustentador de su casa. Su padre terrenal, José, había muerto y él se había hecho cargo de su casa varios años. Él era el mayor de la casa. En el mundo antiguo y sobre todo en el Medio Oriente, el hijo mayor adoptaba, ¿no es cierto?, toda la responsabilidad de su padre. Y él había hecho todo eso. Es decir, toda esa parte de la vida de Jesús no se cache, hermano. Que toda la gente ve a Jesús predicando, pero Jesús tenía callo en las manos, trabajó harto, hermano, sabía de construcción, sabía de un montón de cosas, había viajado harto, tenía harto conocimiento. No era pura oración y ayuno nomás, por hermano, sino que era un compendio que lo preparó para ese liderazgo y para el ministerio que llevó adelante. Entonces, cuando uno comienza a investigar eso, uno comienza a tener una visión más macro de lo que Dios pide de un hombre, porque Jesús es el hombre modelo, por hermano. El hombre modelo. Jesús no hablaba lecera, ¿por qué? Porque tenía roce, por hermano. Él viajó mucho, de hecho se dice, hay alguna documentación que habla que él viajó incluso hasta Inglaterra, peregrinando con varios de los que estaban cercanos. De hecho, José de Arimatea, ¿no es cierto?, Nicodemo, lo conocían al de joven. Ellos eran comerciantes, eran tipos ricos, y Jesús había trabajado con ellos en su juventud. Es decir, es toda una historia. Nicodemo viajaba a unas minas, ¿no es cierto?, de Cales, allá arriba, ¿no es cierto?, en Inglaterra. Jesús en su adolescencia había ido a trabajar allá también. Es decir, Jesús no es simplemente el que ora, predica, y le pone le echa barro, le escupe los ojos a unos con barro, que es más que eso, por hermano. Había un hombre de atrás. Ese hombre fue el que sostuvo toda la obra, por hermano. Ese hombre, ¿de qué serviría? De que Dios le hablara cosas, le revelara cosas. Si él era un cabro chico, o si era un inmaduro, o si era un tipo que no sabía natar ni desatar, si no tenía capacidad de liderazgo, si no tenía carácter. Recordemos que dentro de los discípulos había unos que eran bien choros, por hermano. ¿Me entienden? Había por ahí un celote que se era más tomar. ¿Para qué hablar de Pedrito? Pedrito no era ningún tipo muy meditativo, era un tipo agresivo. Pero Jesús tenía carácter, sabía tratar a la gente, sabía hablar.
Entonces, eso de atrás, ¿me entienden? Y la única manera que alguien aprenda es cuando es puesto en entredicho, pues, en situaciones complejas, ¿me entienden? Y eso es lo que lo hacía tan enigmático. Y si a eso le agregamos la unción, a eso le agregamos... Recordemos que la Biblia dice que, bueno, había sido profetizado por Isaías, ¿no es cierto?, que nuestro rey llegaría un momento en que sería un hombre lleno de gracia, lleno del Espíritu, lleno de todo eso, ¿me entienden? Iba a ser totalmente topísimo. Pero cuando uno lee el Evangelio no hay que ser de la NASA para darse cuenta que Dios lo llenó después de haber sido bautizado en el Jordán, por hermano. Después de eso lo llenó, pues. Después de eso fue llevado por el Espíritu al desierto y allá fue lleno hasta más no poder. Y cuando él volvió, la Biblia es súper clara, los evangelios son claros en eso, dice, y él volvió en el poder del Espíritu, dice. Es decir, el hombre que fue a partirse los lomos al desierto era un hombre preparado, hermano, un hombre nutrido de acá y de acá, era un hombre entrenado, preparado para toda buena obra, un hombre que no andaba haciendo leceras, hermano, que diga, desmistifiquemos, cuando él vuelve, vuelve con toda la unción, vuelve con todo el poder para sanar, liberar. Tenía una sabiduría, una gracia, una autoridad, sobre todo sobre las tinieblas, impresionante. Tenía autoridad sobre la naturaleza, todos lo obedecían, pero es que el Padre no le iba a dar eso a un papanata, hermano, ¿me entienden o no? Sino porque uno hijo de, es total, pues no. En este mundo hemos visto un montón de hijos de que sus padres fueron grandes, no sé, hombres grandes, influyentes, y los hijos unos papanatas, hermano, ¿o no? Entonces, de ser hijo de, no es aquí. Él lo demostró. Y esa es la justicia de nuestro Rey. Por eso podemos confiar en su liderazgo, porque esto es lo glorioso, hermano. Este no es el tema pero le voy a hablar de esto. Lo glorioso de Jesús es que Él trascendió la tierra, trascendió la corruptibilidad de su cuerpo, se volvió incorruptible, cruzó los cielos, fue adorado por los ángeles, coronado ante los ojos de Dios, pero el alma es la misma que fue un día decidió ir al desierto, hermano, y decidió ir a pagar el precio para volver lleno de poder, hermano. Eso es lo glorioso de Él, hermano. Lo demás, lo fantástico, lo que lo vuelve tan admirable, lo que lo vuelve quizá amado por muchos y admirado por otros, ¿no es cierto? Es el hecho de que lo que está dentro de él fue lo que realmente transformó el mundo. Entonces, es tan importante para nosotros que cada uno de nosotros asuma y desee convertirse en un hombre y una mujer maduro, que paga el precio, resistente, que habla lo que hay que hablar, que piensa como hay que pensar, que demuestra, porque ese es el camino de Cristo, hermano. Todo lo demás, todas sus enseñanzas, todo el evangelio, la buena nueva que Él trajo, claro, eso ya es como lo divino, ¿me entienden? El mensaje que venía del Padre. Pero todo lo previo fue afinar el instrumento, hermano. Te lo digo de una manera más simple. Un instrumento, una guitarra, un piano, lo que sea, tiene que estar afinado para que el que ejecute pueda realmente expresar lo que está escrito en una partitura, hermano, ¿o no? La partitura es el evangelio. Es lo que está escrito por Dios. La música es la proclamación de esa escritura, de esa partitura. Pero el instrumento, para que yo me deleite, si yo quiero escuchar un cello, quiero escuchar un violín, el que lo ha de tocar, que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Él es el que nos agarra y nos toca y nos usa como instrumento, necesita que este instrumento se afine, por hermano. ¿No es cierto? Necesita que esté afinado. Que ningún guitarrista se pone a tocar si no afina primero, por hermano. Es como lógico, eso es intrínseco en aquel que ya tiene vida de guitarrista. Lo primero que hace antes de hacer cualquier cosa, tiene grabado ya en el oído las notas como suenan las cuerdas. Y cuando él hace un arpegio, él quiere escuchar porque tiene grabado adentro el sonido de una nota, lo tiene grabado. Y a veces, claro, hay una técnica aquí en el quinto espacio, cuarto espacio, pero el que es guitarrista de años ni siquiera usa esa técnica. El puro oído no. Y él sabe cómo tiene que sonar cada cuerda. Y cuando está afinado, se para al frente y toca, por hermano. Jesús fue el instrumento más afinado que ha logrado forjar la tierra con la guía del Padre. Y lo que Él hizo, su obra y ministerio, su resistencia, pasó por eso. Entonces ahora yo les digo, todas las aflicciones, todas las preocupaciones, todas las tensiones, todo el dolor, toda la adversidad, tiene un fin. Es lo que siente el instrumento. Si la guitarra gritara o hablara cuando el que la va a tocar comienza a tirar las cuerdas, hermano. La tensión que se genera, a veces suelta, a veces da, hasta encontrar, es exactamente lo mismo que nuestro Padre, tira las cuerdas, después las suelta, nos tira otra vez, y así hasta que quedemos afinados.
Y depende de nosotros si aprendemos a meditar en la intimidad con Dios, si aprendemos a meditar, a pensar, a aquietarnos, si aprendemos a anhelar eso de ser afinado. ¿Me entienden o no? En Proverbios dice de que el hombre que tiene un hacha que no tiene filo, muchos golpes tendrá que dar con ella, dice. Pero cuando un hacha está bien afilada, ¿me entienden o no? De eso se trata la vida. Afinémonos, deseemos estar afinados. Documentémonos, aprendamos de la vida, de la historia, aprendamos de todo lo que podamos, aprendamos de la sabiduría. La sabiduría está en todas partes. Búsquenla, léanla, investiguen, nútranse, capacítense. Entonces, cuando en un momento Dios quiera hablar por boca de ustedes, cuando Dios diga, a ver, voy a tomar a ese violín, voy a tomar a este cello de acá o la eléctrica del otro lado, cuando Él quiera tomar y comienza a tocar, se escuche un instrumento afinado, algo que inspira. ¿Ustedes cuántas veces han sentido la inspiración cuando el chinito agarra la guitarra y empieza a darle? Es decir, él se ha preparado mucho tiempo para tocar su instrumento. Pero hay un momento en que la gracia fluye, el amado Espíritu fluye a través de alguien que ama el trato. Por eso es que Jesús le dice a Ananías cuando le revela que Pablo va a ser alguien especial en el reino. Él dice, él es un instrumento escogido, le dice. Muchos quieren plataforma en el reino, ¿me entienden? Quieren platea en el reino, por una cuestión de ego. Pero hay otros que realmente quieren afinarse para que cuando les toque reciba la gloria el que toca. Cuando un concertista se para en un gran teatro de Viena y se manda, ¿no es cierto?, el concierto de Aranjuez y saca aplauso, nadie aplaude a la guitarra, hermano. Nadie aplaude a la guitarra está muerta, la guitarra no sirve para nada, la deja a un lado, aunque sea la más cara, aunque la haya comprado en la mejor fábrica del mundo, aunque sea de elite, no sirve. La gente se para y ovaciona al que tocó el instrumento, hermano. Él está aquí, hermano. La gente ovaciona al que tocó el instrumento, para él son los aplausos, porque él es el que tiene la habilidad, él es el que desata la magia. Cuando toma su guitarra y comienza a tocar, la gente queda bobada, no por el instrumento, es porque él lo toca. Sé la mejor guitarra, cómprate las mejores cuerdas, paga el precio que haya que pagar para que cuando venga el concertista se note y él se lleve todos los aplausos. Toda la gloria. Por eso el apóstol Pablo decía, haced todo para la gloria de Dios, decía. Haced todo. El apóstol Pablo estaba tan lleno, estaba tan capacitado, tenía una cabeza del porte de un templo, hermano. Tenía toda la ley metida acá adentro. Tenía, pero años y años de filosofía, de análisis, de ahí los tenía todos. Y en un momento, él que cuando entendió que había sido llamado a proclamar la buena nueva, lo que faltaba de la ley de Dios, eso que se llamaría gracia después de 2000 años de cristiandad, eso iba a cambiar el mundo. Y en un momento él quería usar todo eso, pero dijo, no, deja que yo te use. Entonces él comienza a hacer análisis de su vida, y cuando va a los Corintios le dice, cuando yo fui la primera vez, dice, quise hacer, pero después me di cuenta que no es con demostración de poder, ni es con tu espíritu. Pero Dios podía usar ese instrumento. Él quiso tocar primero, ¿me entiendes? Y cuando él quiso tocar primero, ¿qué ocurrió? No logró nada. La gente en Grecia decía, están locos, las muchas letras te han vuelto loco, le decía. Eso le decía la gente en Grecia. Pero cuando realmente él vino y se dejó usar, Dios usó todo ese conocimiento. Dios usó toda esa oratoria, usó toda esa gracia que tenía, y la gente caía ante la argumentación que el Espíritu ponía en él. La gente se convertía, tocaba, hablaban en lengua, había sanidades, había explosión de gloria. ¿Por qué? Porque había llegado el concertista, hermano. Había llegado el que toca, hermano. Había llegado aquel que realmente nos hace brillar y nos convierte en lo que tenemos que ser, ¿me entienden? Charles Spurgeon no lo pudo haber hecho mejor, dice. Dios anda buscando piedras que estén al rojo vivo, dice, con las cuales el Omnipotente pueda lanzarlos con toda la fuerza de su eternidad. El tipo era un mero. Yo esa frase me la aprendí, hermano, porque esas palabras no cambian, hermano. Dios lanza piedras ardientes, hermano, y las lanza con toda la fuerza de su eternidad. Les da argumento, les da gracia. Entonces, evoquémonos y esforcémonos por estar afinados para Dios, no por una competencia con otro, no para sacarme una marca, no. Tenemos que salir de nuestra flojera, hermano. Tenemos que salir de nuestro dedén. Es que ahí no, el pastor predica, el pastor tiene... No, hermano. Uno tiene que anhelar brillar para la gloria de Dios, para que el Padre sea glorificado en todo, para que el Hijo sea exaltado por su Padre, para el gozo del Espíritu Santo. Esa es la verdad. Para eso tenemos que estar afinados. Y si yo vivo una vida
con desdén, relajado, en mi metro cuadrado, y dejo que otro, no, pues hermano, no, esto no funciona así, pues. Yo me voy a afinar ahí, pues hermano, en la fragua, pues. ¿Quieren afinarse, no? Escuché poco amén, ¿eh? Se han puesto yo con los años, ¿eh? Cuando uno se pone en las manos de Dios, uno arriesga mucho, hermano. Se expone a mucho sufrimiento, pero también se expone a una gran gloria. Se hace acreedor de lo que otros no van a alcanzar, hermano. Una cosa por otra. Entonces ahora decidan, anhelen, díganle al Señor, yo quiero que me use, Señor. No por una cuestión de ego, no por una cuestión de competencia, no. Yo quiero que me use porque yo sé que tú mereces aplausos. Hay una multitud que quiere escuchar a Dios, no al hombre. Y más que querer, necesitan oír a Dios. Que sea así entonces. ¿Ok? No nos quedemos, porque se nota mucho cuando somos nosotros, hermano. Se nota mucho, que Dios nos libre de eso. El Espíritu Santo escudriña nuestro corazón y se da cuenta. Yo siempre le digo a Dios, yo tengo siempre esta mentalidad. Digo, yo me imagino frente a Dios y le digo, Señor, ¿cómo me estás viendo tú? ¿Me estás viendo como un cabro chico? ¿Me estás viendo como un desubicado? ¿Me estás viendo como un hombre atinado? ¿Cómo me estás viendo? A mí me interesa ese tema. No por el resto, sino una cuestión entre él y yo. Me interesa ese tema. Y no porque ahora soy pastor me relajo, no, para nada. Para mí un cargo jamás me va a relajar. Nunca. Porque esto es algo de vida, vida eterna, vida que persiste. Este es un fuego, la leña está destinada a acabarse. Entonces significa que hay que buscar siempre más leña, hermano. ¿Ok? Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 17. Verso 24 en adelante. Lleva por título el pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, dice, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron. Nótese, se acercaron a Pedro, ¿ok? ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Le dijo. Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, nótese, es decir, estaba afuera, estaba solo. Le preguntaron a él, Jesús no estaba ahí, Jesús estaba dentro de una casa, esa es la idea. Y luego entró en la casa, ¿no es cierto?, verso 25, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús lo queda mirando y le preguntó, ¿qué te parece, Pedro?, le dice. Jesús no sabe aparentemente nada. ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado?, le dice. Se lo cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces, ¿los ciudadanos quedan exentos?, le dice. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo, le dijo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Verso 60 dice, un estatero. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo, le dijo. El estatero era equivalente a 2 ciclos. El ciclo era la paga de un día de un asalariado común y corriente. Y según lo que uno ve en el Evangelio, este es el único milagro. Este milagro tiene una particularidad, que fue aparentemente, según lo que está escrito, el único milagro que Jesús hizo para él. Todos los otros eran para el resto. Este fue para él. ¿Ok? Hagamos un poco de historia para que la gente se enchufe, nosotros también acá un poco, para que uno que no cacha la historia. ¿De dónde viene el tema de cobrar el impuesto? Esto se remonta a la ley mosaica. Cuando la ley decía de que una vez al año todos los mayores de 20 años tenían que pagar un impuesto al tabernáculo. Que era justamente eso, la pega de un día. En los tiempos de Jesús, ya han pasado cerca de 1500 años desde que se entregó la ley, han habido una serie de modificaciones, y en ese presente, ¿quiénes no pagaban el impuesto? No lo pagaban los sacerdotes, no lo pagaban los levitas, y se habían metido al clan, no sé cómo, los fariseos. Ellos no pagaban, y obviamente todos los que eran considerados rabí o maestros. Por ejemplo, en un momento Pablo habla de un gran maestro de la época, Gamaliel.
Estos maestros que tenían sus escuelas rabínicas, reconocidos por la gente, ¿no es cierto?, reconocidos por su conocimiento, tenían los estudios pertinentes y se habían hecho de prosélitos o gente que los seguía, eran reconocidos como rabís, como maestros, y a ellos no se les cobraba eso. No se les cobraba por una cuestión de respeto, ¿me entienden? Entonces, cuando Jesús llega a Capernaum, él entra a una casa X, ¿no es cierto?, y lo andan buscando. Cuando uno va leyendo los evangelios, va leyendo la línea más o menos, se dan cuenta de que ya lo andaban buscando y lo andaban provocando. Entonces esto de pedirle a él el impuesto era un poco para desacreditarlo. Era un poco, tú no eres nadie, tú no sos maestro, no sos rabino, no eres nadie. Aunque Jesús ya la estaba rompiendo con toda, allá en Palestina las multitudes lo seguían, habían sanidades, miles literalmente lo iban a escuchar predicar a la mitad del cerro, a cualquier parte. Es decir, era un grito a voces de que era el maestro de la época. Era el líder espiritual de la época. La gente se convulsionaba, miren, lo seguían, le llevaban enfermos, lo escuchaban días enteros predicar. Es decir, mientras los otros andaban con 3 o 4 pelados, Jesús la estaba rompiendo con toda, ¿me entiendes? Estaba metiendo todos los puntos de la seta. Esa estadística, ojo. Entonces cuando ellos van, y van donde Pedro, y a Pedro lo pillaron volando abajo, ¿me entienden? Porque un comentarista dice por ahí que la actitud de Pedro tiene que haber dicho, no, pues, él es maestro, no, a mí cóbrame, pero a él no, pues. Pero cuando van donde Pedro, lo pillan volando abajo y le preguntan por Jesús, ¿y tu maestro paga o no? Le dicen. ¿Y tu maestro paga o no? Y eso como que lo pillaron, como que no se preparó para el golpe, ¿me entienden? Y dice, sí paga. Y ahí la embarró, por hermano. Él no tenía que haber dicho eso. ¿Por qué? Porque nuestro rey, y lo decía hasta que me muera, no le tiene que pagar un impuesto a nadie, por hermano. A nadie, por hermano. Entonces, Pedro se ve que la embarró, se chupó, no sé qué pasó, y va entrando. Y ni siquiera le alcanza a decir, probablemente Jesús está dentro de una casa, probablemente lo están atendiendo, está comiendo, y él lo va a entrar, y le hace una pregunta, y le dice, Pedro le dice, y le comienza a hablar de los impuestos. Eso era total, dice que inteligente, mi rey. Es muy bello, por eso lo sigo. Oye, Pedro le dice, y le hace una pregunta que todo el mundo maneja. Todo el mundo en el que ellos han crecido y se han desenvuelto se basa en reyes, monarcas, gobiernos, conquistas, etc. Es como que todos saben eso, ¿me entienden? Y le pregunta acerca de los impuestos. Y le dice, ¿a quiénes se les cobra impuestos? ¿Los reyes a su propio pueblo, le dice? ¿O le cobran impuestos, le dice, a los gobernados o a los conquistados? Y obviamente Pedro no tenía que ser muy inteligente. No, a los conquistados. Entonces le dice, los de sus propios ciudadanos no se les cobra, ¿cierto? Y es como yo que imagino la cara de Pedro, puta que le embarré, tiene que haber estado ahí. Y es como que yo creo que tiene que haber sido súper incómodo estar con Jesús, porque de repente Jesús lo miraba y es como que él le leía la mente. ¿No? Imagínate estar con alguien así, que te queda mirando, ¿y qué? Y yo te empezaba como a... Él está afuera. Jesús no tiene idea, que naturalmente hablando, no tiene cómo saber lo que pasó afuera. Y lo queda mirando y cacha el tiro que tiene que ser súper incómodo. Por un lado súper glorioso, pero por un lado súper incómodo. Porque estar frente al Señor era como estar en pelota siempre, ¿me entienden? Es la verdad. Si se ponían a hablar con él, él queda mirando nomás y empezaba como a chicar. Y es porque él sabía todas las cosas. De hecho, Juan dice, Jesús conocía el corazón de todos los hombres. Tiene que haber sido súper complejo esa cuestión. Incómodo, ¿me entiendes, no? Porque nosotros estamos acostumbrados a tener nuestros secretos, ¿o no? A tener cosas donde nadie queremos que se meta. Pero estar con él era no tener ningún secreto. Era cosa que él se controlaba un poquito y ya, entraba. Hackeaba los corazones a la primera, tío. Los miraba y la mujer samaritana, y un ejemplo más. Anda a buscar a tu marido, le dice. Y es como que yo lo veo al Señor. Es como que lo veo como que él jugaba con las palabras. Anda a buscar a tu marido, le dice. Y la otra como que no tengo marido. Es verdad, le dice, porque has tenido 5. Eso es un hombre muy vivo, hermano. Nuestro rey era total. Era realmente total. Él manejaba con tanta gracia la autoridad y esa omnisciencia que tenía, que le daba por Dios. Él manejaba con tanto equilibrio, él era admirable. Eso es lo que trato de enseñarle a la gente que entiendan.
Él era realmente, Él es el líder que necesitamos en la tierra. Él es el rey que necesitamos que gobierne la tierra. Por eso, hermano, por eso. No porque sea el Hijo de Dios solamente. Si hay otro que también es el Hijo de Dios y es un perro que te va a freír en el lago de fuego. Pero nuestro rey es grande por Él. Y esa es la gloria de nuestro Padre, que Él siente un orgullo muy grande cuando ve a su hijo. Él hincha el pecho porque es total, hermano. Entonces, Pedro viene entrando y le dice, ¿a quién hay que dar impuestos? ¿A quién hay que cobrar el impuesto? ¿Quién paga impuestos o no paga impuestos? Y como que, chuta, Pedro. Que Pedro responde lo correcto, pero no lo dijo afuera. Que él dice lo correcto cuando está el Señor, pero afuera se deja llevar por las circunstancias. ¿Le es familiar eso o no? Se deja llevar por las circunstancias, ¿me entienden? Y de repente cuando uno comienza a mirar desde esa perspectiva, uno comienza a compadecer a los discípulos, porque realmente estar al lado del Señor era complejo. Era complejo, sin lugar a duda. Y finalmente Jesús lo queda mirando, Pedro que no hay qué decir. Y yo me estoy familiarizado con eso. Porque oye, ¿y qué hiciste? ¿Y fuiste o no? No. ¿Me entienden o no? La misma historia. Y de pronto Jesús, de una circunstancia compleja, sorpresiva, hablamos de la sorpresa del momento, de una situación sorpresiva, y le dice, ¿sabes qué? Anda al lago, le dice. Tira la carnada y el primer pez que salga, le dice. Yo Pedro como que me está vacilando, ¿qué onda? Pero Pedro sabía que Jesús dominaba el mar, hermano. Él había estado ahí cuando el Señor tocó el agua y llegaron miles de peces. Entonces, anda, le dice, saca el primer pez que pille, ¿qué me importa? Lo que sea, da lo mismo. Agárralo, abre el hocico, le dice. Y adentro va a estar el impuesto tuyo y el mío. Y anda y paga para que no se escandalicen. Ganador a morir el Señor. Que anda y paga nomás. Le dice, que como quien dice, anda a comprar pan en la esquina y volví. Anda, le dice. Y ahí quiero llegar a tratar de... Jesús es un ser extraordinario, que en todo el sentido de la palabra. Pedro nos representa más, ¿no es cierto? Pedro va caminando, masticando el condoro que se mandó, dándose cuenta de que él mismo respondió lo que tenía que haber dicho cuando vienen estos perros a provocar, ¿no es cierto? Y que él no fue capaz de aclarar en ese momento. Y ahora está ahí a la orilla del lago, va a tirar la cuestión. Y puta, ¿qué hago aquí? Dice, la tira así. Pero bueno, ya a esta altura del partido nada es como era y se lo tira. Sí, porque Jesús ha venido a romper todas las leyes, ¿me entienden? Cuando no hay nada, se llenan las redes, tienen que pedir ayuda, queda siempre con Jesús las cosas nunca son como debieran ser. Son gloriosas siempre. Y él tira y de pronto el pez, obviamente, no quiere salir como todo pez, ¿no es cierto? Y él va, lo agarra, está quizás con el agua hasta la rodilla, lo agarra. ¿Y cómo es que qué habrá estado pensando en ese momento? ¿Qué estoy haciendo aquí? Dice. Puta, si hubiese dicho de que no tenía que dar, no estaría aquí. Y si no agarro el pez, y si no hay nada, capaz que después me diga que fue por culpa mía. Ya. Hombre de poca fe. Y está la moneda. ¿Y saben qué? Y ahora ya hablando un poco en serio, ya un poco para reírnos un poco. Siempre a nosotros el Señor, en nuestra pobreza, nos va a mandar al agua. Cuando las cosas no tienen arreglo, nos manda al agua. Cuando la cuestión no está bien, tenéis que ir al agua. Tenéis que buscar el agua como del lugar. Y a veces sabiendo hacerlo, no lo haces. Y te dejas llevar por la crisis del momento. Y por tu incredulidad te la pierdes. Y allá, en tu lago, ahí donde tenías que meterte, ahí anda el pez todavía con la moneda atragantado, esperando dártela. Porque lo glorioso de esto, cuando uno analiza, yo investigué cómo era este cuento de los peces. Los peces comen puras cosas chiquititas, no comen cosas grandes. Y de hecho una moneda, un estatero, una moneda menos grande. ¿Me entiendes? Entonces, que se tragara eso era imposible. Entonces, el primer milagro es que ese estatero alguien lo botó allá en el fondo del mar. Que llega un pez, ¿sabéis lo que le cuesta a un pez agarrar una cuestión así del fondo de la tierra, ¿no? Del lecho, es casi imposible. Y el pez agarró la moneda y se la dejó en el hocico, porque Jesús le dijo, en la boca estará, le dice. En la boca. Es decir, una seguidilla de situaciones que son casi imposibles que ocurran. Y cuando Pedro agarra el pez y lo saca y está ahí, hay que sacarla nomás.
Y cuando llega y va a pagar, ¿saben qué es lo glorioso, no? Que nuestras deudas tenemos que pagarlas así. Se paga con lo que se saca del agua. Se paga cuando una situación se enfrenta, hay que enfrentarla con la palabra. No citar el verso, no estoy hablando de eso. Una verdad que salga de la palabra de Dios. Una verdad que yo encuentre cuando estoy llorando. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nos emocionamos un rato acá para predicar alguno y todo. Pero cuando tienen un drama, cierran la Biblia, hermano. Y no se van a ningún lago a pescar nada. Y se dan ahí manijas nomás. Y se les nota que son de los que oyen, pero nunca logran meterse. Y Dios quiere que en la escasez, cuando venga el enemigo, cuando vengan las amenazas, vayamos al agua a buscar lo que es nuestro, hermano. Porque siempre en el agua va a estar lo que es nuestro. Ahí donde se mueve el agua. Dios, Cristo lo había llamado en las aguas. Le dijo, yo te voy a convertir a ti en las aguas. Y lo llevó a la mitad de la barca, a la mitad del lago, ¿no es cierto? Y ahí le dijo, tira las redes de aquí a la derecha. Le dijo, aquí va a estar la cosa. Le dijo, en medio de las aguas, cuando se mueve su presencia, cuando se mueve su espíritu, cuando comienza a moverse, es cuando comienzan a llegar las respuestas. Cuando se mueve su espíritu, deja que las circunstancias ya no te aten más, no te neutralicen, sino que cuando estés, cierra la puerta, desconéctate, corta el cable que te está envenenando, corta el cable que te está metiendo el virus y métete en la presencia de Dios. Y cuando tú y yo nos metemos en su presencia, es glorioso, hermano. Cuando logramos meternos en la aflicción al agua, cuando logramos meternos en la adversidad al agua de Dios, esa agua que nos hace adorar en espíritu y en verdad. Esa agua que cambia nuestra atmósfera. ¿Te acordás de algún momento cuando realmente se te cambió la atmósfera, no? Eso que te pasa tarde, mal y nunca. Bueno, cuando te pasa, esa atmósfera que te cambia, que te desconecta. Dios viene a desconectarte del mundo. Dios viene a desconectarnos de la tierra. Dios viene a desconectarnos de todo lo que nos rodea. Y aunque tenemos un Dios tan grande, todavía andamos arrancando de los que no andan cobrando. No estoy teniendo ninguna indirecta. Estoy hablando en términos espirituales. Todavía andamos arrancando de esos espíritus que no andan cobrando, hermano. Dije espíritu, no dije nada. No dije... Todavía andamos arrancando y nuestros corazones arrancan y tratan de engrupirse haciendo cosas, yendo para allá, yendo para acá. Pero nunca vamos a buscar la solución que viene de Dios. La respuesta que motiva a mi alma. Cuando viene y paga, ¿no es cierto? Es glorioso eso. ¿Saben qué? Un comentarista dijo algo que me llamó mucho la atención. Porque esta es una interpretación. Hay varias interpretaciones de qué fue lo que Jesús le dijo y cómo se lo dijo. Pero algunos analistas dicen que Jesús estaba haciendo alusión a si la realeza debía pagar o no. Si la realeza debía pagar o no. La realeza no paga impuestos, hermano. No paga. Pero Jesús dijo, para que no se escandalicen, dijo. Para que no se escandalicen, paga por ti y paga por mí. Uy, es glorioso ese cuento, ¿eh? Esto es glorioso. Mira, aquí vamos a meter la palabra. Vamos a meter la palabra en esta parte. Paga por ti y paga por mí. Olvidémonos de ese momento, olvidémonos del cronos, olvidémonos del día. ¿Acaso él le debe algo a alguien? Ahora, ¿podrá alguien pararse frente a nuestro rey y decirle, tú me debes algo? Pero Jesús dice, paga por ti y paga por mí. Esto está glorioso, hermano. Cuando logramos meterla, hermano, de verdad, cuando logramos hacer lo que Dios quiere, cuando logramos por un instante alinearnos y decir lo que hay que decir, cuando logramos hacer, cuando logramos sentir lo que hay que sentir, ¿sabes qué? Tú pagas por ti y pagas por Él. Paga por ti, paga por mí. Porque alguien ha estado apostando por ti, ¿o no? A pesar del pseudo fracaso que a veces eres, alguien sigue apostando por ti. Alguien sigue apostando por ti. Yo siempre he pensado en la razón que hace que todo el cielo se arrodille ante el Hijo cuando Él entra. Ese cuestión me llamó la atención, hermano. Hay una historia ahí detrás, hermano. Hay algo. Y sabes que yo cuando veo que agachan la cabeza y te postran, es como que fue el tapaboca de Dios para todo el cielo, hermano. Fue el tapaboca para Dios. Ese día se pagaron todas las deudas. Oh, gloria. Ese día ellos comenzaron a cantar un cántico nuevo y una de las cosas que decían, Él está aquí, hermano, tú que redimiste al hombre y nos redimiste a nosotros. Oh, Él está aquí, hermano, nos redimiste a nosotros. Entonces yo ahora me pregunto, Él está aquí, le estamos dando toda la gloria al que vive, le estamos dando la gloria al ungido, al rey de nuestro Padre. Oh, Él está aquí, hermano. Es como que lo viera, hermano, que te súper loca esta cuestión. Ellos cantan, lee Revelación, Apocalipsis. Ellos cantan, dicen, porque nos libraste a nosotros. ¿De qué libró a los 24 ancianos que estaban frente a Dios? ¿Acaso estaban jugando al alma? ¿Estaban jugando la salvación? ¿Estaban viendo si se iban al infierno o no? No, por mano. Ellos tenían otra salvación que pagar, por mano. Y fue que no confiaron. Porque ellos solo seguían a ojos cerrados al que está sentado en el trono.
pero miraban en menos a nuestro rey. Pero cuando nuestro rey volvió con el triunfo en la mano, cuando volvió con la llave de la muerte, cuando volvió, se comenzaron a agachar solitos, se comenzaron se comenzaron a pagar las deudas, hermano. Y nuestro rey, nuestro Padre Celestial, miraba ese día todos se postraron. Y aquí en la gloria, Dios jamás dijo arrodíllense. Dios jamás dijo adórenlo, no. Él jamás dijo ríndanle culto y adoración, porque me dijo no. Se bajaron solitos, por mano, los grandes seres del cielo. Todos se postraron, todos se inclinaban, todos le daban gloria, todos le daban honra. Bendito sea nuestro Rey, aleluya. Es la gloria de nuestro Padre, es la gloria, es el gozo de nuestro Padre. Él está aquí, hermano. Nosotros no podemos predicar de nosotros, por hermano, ni predicar de la escena de la tierra. Nosotros tenemos que predicar de un solo salón nomás, por hermano. Es donde está el trono del Padre, hermano. Tenemos que ver lo que pasa ahí arriba. Tenemos que anhelar lo que pasa ahí arriba. Y el Espíritu Santo, cuando ve esa hambre en la tierra, Él comienza a filtrar información. Él comienza a enviar archivos para abajo, ¿me entiendes? Él comienza a contar cosas a los que anhelan, a los que quieren ver ese reino. Él está aquí, hermano, y le estamos dando la gloria. Toda obra de las tinieblas se va al abismo en esta hora, al abismo mismo, para no volver nunca más a este lugar. Porque el reino se está manifestando. Porque el reino está trayendo libertad. Anda, paga por ti, por mí. Cuando tú le pegáis el bueno, cuando así la voluntad de Dios, cuando lográis unirte al Espíritu, también pagas la deuda de Dios también, hermano. Y la deuda es que Él apostó cuando nadie apostaba por ti, hermano. Él puso en la mesa, Él pagó, Él apostó por ti, ha puesto todo a Él, dijo. Y en ese momento se paga la deuda, por hermano. Qué glorioso esto, hermano. Anda y paga por ti, por mí. Cuando un hijo de Dios vuelve de ser un cobarde a ser un valiente. Aleluya. Oh, bendito Rey. Cuando Pablo, después de haber sido perseguidor de la iglesia, es un hombre que lleva el evangelio contra viento y marea. Lo azotan, lo mueren serpientes, naufraga en el mar. Cada momento él pagaba la deuda y la pagaba por Dios también. Cristo no se había equivocado. Oh, bendito Rey de la gloria. Pasaban los años y se corrían las noticias. Pablo llegó a Roma, Pablo llegó a Corinto, Pablo llegó a Galacia, y Ananías levantaba las manos al cielo y le decía: Cristo, perdóname por haber dudado. Realmente es un instrumento escogido en tus manos. Oh, es la gloria, hermano. Qué glorioso es, hermano. Anda y paga por ti y por mí. Ananías ese día cuando fue a orar fue por obediencia, no, hermano, porque Jesús se lo dijo, hermano. Pero cuando pasó el tiempo y se sabía lo que pasaba en Éfeso, lo que pasaba en Filipo, lo que pasaba en todas partes del mundo conocido, Pablo la iba rompiendo por todos lados, hermano. Pablo trastornaba al mundo con la verdad. Gente se convertía, lo mordían serpientes y caían al juego. Es decir, llegó allá mismo a Roma después de unos años. Que Pablo está predicando en Roma, está ahí, todos van a hablar con él. No la podían creer. Pagó por él y por su rey, hermano. No hay deuda. No hay deuda de promesas no cumplidas. Ahí se paga la deuda. Él había prometido, el instrumento escogido, le dijo. Él lo va a hacer. Y lo hizo, hermano. Hasta el final lo hizo. Qué glorioso eso. Tú no sabes lo que te puede estar pasando, hermano, cuando el Señor te pone en un entredicho. Él está aquí, le estamos dando la gloria, hermano. A mí me gusta darle la gloria a Dios, hermano. ¿Sabes por qué? Porque es como ir al estadio a gritar por él, hermano. Oh, bendito Rey. Es como ir a una pelea en el ring y él está dando al perro en la otra esquina, hermano. De eso se trata el reino. Nuestro Padre siempre entra ganando. Cuando confiamos en Él no podemos perder. Siempre estamos ganando. Siempre. El que confía en Jehová jamás será defraudado. El que va a una apuesta y apuesta por Dios jamás será defraudado. El que confía en Él jamás será defraudado. Oh, qué glorioso eso, hermano. Anda al agua, hermano. Sumérgete. Y capaz que encontráis más que pagar los impuestos, hermano. Encuentras una vida nueva como lo hizo Naamán. Él encontró una vida nueva en las aguas, hermano. Encontró una vida nueva. Se sumergía y los peces lo venían a saludar. Salía, vaya, hasta que de pronto fue un hombre nuevo. Oh, es la gloria de Dios, hermano. Esto es glorioso. Yo lo encuentro glorioso, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque he leído mucho de Dios. He investigado la mitad de mi vida, he leído, investigado y todo. Pero no hay nada más glorioso. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: cuando venga el Espíritu, le dijo. Porque hasta ese momento solo venía sobre él nomás, cuando estaba solo. Pero él tenía una promesa.
una promesa de mi Padre. Él dijo, cuando tú te vayas y ya no tengan a quién seguir, les voy a dar algo más grande que tú. Es la gloria de Dios, hermano. Jesús llegó a decir a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Pero ¿cómo? Les conviene, hombre. Hazme caso, les conviene que yo me vaya. Viene uno mayor que yo. Él va a hablar de mí, aleluya. Porque hay muchas cosas que él no podía decir de sí mismo, hermano. Pero cuando ya estaba en la gloria, el Espíritu le siguió hablando de él. Cuando él se fue, lo comenzaron a conocer. Porque lo conocían por dentro. El Espíritu le mostró el corazón de su rey. Comenzaron a entender lo que era realmente Cristo de Nazaret. No, es grande esto, hermano. Hoy estoy medio mareado, pero no importa. Porque el reino es de aquellos que lo anhelan, hermano. El reino de aquellos que lo buscan. El reino de aquellos que miran hacia arriba y ya comienzan a creer sin obstáculos. Qué glorioso cuando la fe ya no tiene obstáculos, sino que se eleva, no, hermano. Es un regalo de Dios, es un don de Dios, hermano. Dios usó ese día para demostrarle a Pedro que el río fluye en cualquier momento, que las aguas están en la adversidad más grande, en el momento más inesperado. De repente salen las aguas otra vez, hermano. De repente las aguas se mueven otra vez. De pronto otra vez sale la bendición. De pronto sale la respuesta. Y Dios cree que nosotros estamos confiando siempre de que esto es así, de que esto no va a cambiar. En medio de la prueba va a resplandecer la gracia. En medio de la adversidad vamos a ver la gloria de Dios. En medio de las situaciones sin salida vamos a encontrar la respuesta. Se van a mover el agua y el Señor va a estar súper tranquilo y te va a salir con una pregunta y te va a inducir a la respuesta, hermano. Entonces que el reino siga fluyendo entre nosotros. Que aunque venga el enemigo con amenazas así como esto, venga a provocar, venga a querer descentrar, no te preocupes. Ahí está el Hijo de Dios. Y es el camino hacia el Padre. Las palabras que él hablaba venían del Padre. Y esas palabras nos están dando vida a nosotros. Esas palabras nos mantienen de pie. Esto es experimentar el reino todos los días, hermano. Es experimentarlo a cada momento. Es experimentar la libertad a cada momento. Es experimentar la sanidad en cada momento. Es experimentar la revelación en cada momento. Que venga algo que realmente abra nuestro entendimiento y nos deje ver cómo hay que ver el reino de los cielos. ¿Lo ven o no? Cuando Pedro fue a pagar. Aleluya. Ahora vamos a ver aparte, vamos a imaginarnos esa parte. Ahora era Pedro el que andaba buscando a los cobradores. Los buscaba porque estos andaban por toda la ciudad, les andaban cobrando a todos los mayores de 20 años. Los buscó por todo. Ahora él los andaba buscando. Ahora estaba restaurado. Ahora no lo habían pillado, ahora estaba con un depósito divino encima. Ahora no era solamente pagarlos, quería mirar a los ojos, aleluya. Ahora él venía a la retaguardia, ahora él venía al contraataque. Él lo buscó, hasta que a la distancia lo encontró, agarrando a otro incauto por ahí. Y él llegó y los tocó a los hombros los dos. Quiero hablar con ustedes. Esto dice el rey. Páguense. Paguen por mí y pago por él. Y volvió victorioso, volvió ganador, volvió con la victoria en la mano. Eso es lo que pasa cuando él nos ayuda a pagar nuestra deuda. Si tú eres de eso y has entendido, ven aquí hoy, aleluya. Oh, la gloria de Dios, hermano. Oh, qué glorioso es, hermano. Ir a pagar con lo que te dio el cielo. Ir a pagar con lo que salió de la revelación. Eso es lo que hay que hacer siempre. Hay que predicar con los peces que pillamos, con las monedas que pillamos en las bocas de los peces. Eso que viene de Dios, eso que no podemos armar nosotros. Eso que viene del Padre. Eso es con lo que hay que hablar. Con eso hay que vivir. Él está aquí. Con eso hay que actuar. No con lo que a mí se me ocurre. No con lo que yo creo que puede ser. No. Tiene que ser con eso sorpresivo. Eso que sale de Dios. ¿Qué le digo a este? Cuando alguien te quiera confrontar o te quiera decir algo, tú míralo nomás y espera tu momento. Tranquila, espera tu momento nomás. Porque cuando sale la moneda de Dios, esa moneda les pega en la frente, hermano. Cristo hacía pedazos con monedas a sus enemigos. Hace un par de días hablamos de otra moneda, ¿se acuerdan o no? ¿De quién es esta moneda? Ese día él la hizo pedazos. Ahora el que usaba la moneda era su discípulo. Anda, haz lo que se siente, anda, le dice. Probablemente Pedro volvió emocionado a hablar con Jesús. Mira lo que encontré. Jesús la miró a la moneda, se sonrió así ganador. Le dijo, bueno, ahora vaya y pague la deuda. Ya, sin palabras. Pero tú puedes sentir la enseñanza para Pedro, ¿no? Es como que Jesús lo mira en los ojos y dice,
¿A nosotros nos podrá faltar alguna vez? No necesitamos juntar plata porque todo es mío, anda y paga. Pedro aprendió ahí que ellos necesitaban llevar sacos de dinero. Ahí entendió por qué Jesús le había dicho en un momento, no lleven nada, ni alforja, ni doble capa, nada así nomás. No era ir a la aventura, po. Eso es seguridad, por hermano. Eso es ser ganador, por hermano. Una confianza plena en Dios, pero así, acérrima. Y yo le pido al Señor de que Él nos dé esa claridad, de llegar a ese nivel. Que ya no dependamos, ay, ¿qué tengo, no tengo? No, nada, que así como tan seguro que va a aparecer. Tan seguro que Dios va a proveer. Probablemente nos falta mucho, pero por último estamos viendo a la distancia esa meta, por hermano. Y a la distancia hay que anhelarla para que el Padre sea glorificado. ¿Lo ven o no? Pedro ese día salió ganador porque a Jesús no lo dejó, por hermano. Porque Jesús le dijo justo, le dio tantas lecciones ese día. Y lo justo y necesario nomás. Después Jesús dejaba que se hiciera caldo cabeza solo, para que pensara. Esa es la manera de enseñar. Esa es la manera de hacer las cosas. Que Dios a nosotros no nos enseñe en vano. Cada momento que Él nos ha regalado aquí, que no sea en vano. Cada palabra que Él nos ha dado acá, que no sea en vano. Cada momento que Él ha creado, cada atmósfera que Él ha desatado aquí, que no sea en vano, hermano. Y no cuando esté afuera en la adversidad, mostrarle el hacha, hermano. Y se note que, como que no has oído nada, hermano. Sino que se note que estás oyendo a tu maestro. Y que está saliendo la verdad. Que se note. Por eso Dios desata cuestiones. Porque Él quiere ver un resultado. Lo quiere ver en nosotros. Y yo no lo digo como alguien que lo ha alcanzado plenamente. No, probablemente quizá voy un poco más adelante que ustedes. Pero yo estoy consciente de que aún me falta mucho y yo quiero alcanzar eso. Y yo sé que con mi fuerza no puedo. Al menos a mí me interesa, hermano. A mí me interesa este cuento. Yo no vengo aquí a entretener ni a rellenar el tiempo. Yo le digo lo que para mí es importante. Este cuento para mí es importante. La confianza acérrima en Dios. Llegar un momento en que yo no dude nada, pero absolutamente nada. El necio solamente dice que no tiene incredulidad. Yo todavía no conocí a un hombre o una mujer que llame las cosas que no son como si fuesen. No, todavía no lo he visto. He visto gente con una porción de fe. Pero es cosa que uno lo estudie un poquito, los ponga en ciertas situaciones y guatean a la primera, puro salto y pegamos. Pero yo sé que hay un nivel de fe, una verdadera fe, no es emocional, no, la verdadera, esa sólida, esa real, esa que tuvo Cristo, esa fe. Y yo no he visto a nadie como Él. Esa fe que no pide, esa fe que mira el agua nomás y del agua sabe las cosas. Que Dios nos ayude a eso. Al que cree todo le es posible. Jesús habló tanto de la fe. Al que cree todo le es posible, dijo, todo le es posible. Que Dios supla todo, pero en la fe que Dios quiere y se merece ver en nosotros. ¿Me entienden? Nosotros muchas veces hacemos cosas por puro miedo nomás. Tomamos ciertas actitudes por puro miedo, porque no confiamos en Dios. Decimos confiar, pero la verdad es que no confiamos mucho. Entonces, como yo quiero que Dios nos dé una porción mayor de fe, hay que hablar con sinceridad, hermano, para que venga algo más grande de arriba. Yo creo que llegue un momento en que no haya nada, duda, nada, así nada. Y ahí llamar a las cosas que nunca se han visto y que aparezcan, por hermano. Porque ya hicimos los cimientos, por hermano. Hacer los cimientos es lo difícil. Pero cuando los terminemos, hermano, y comienza a verse todo. Bueno, mi padre me ha dicho un montón de veces que está a punto de terminarse ya. Pero nunca hay que decir que hemos logrado algo. Siempre estamos ahí nomás. Aunque seamos los mejores, no importa. Sino que uno exigirse harto, siempre más. Porque a nosotros nos fue dado el Espíritu. Es una fuerza descomunal. Y ese Espíritu nos fue dado para llenarlo completamente al hombre, en todo. Entonces logremos eso. Amén. Tome la mano de alguien por ese camino. Dale gracias, Señor. Padre, en esta noche bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque tú eres fiel y porque tú nos sostienes siempre. Gracias, Padre, porque tu palabra nunca falla, porque tus mandamientos son veraces. Hoy exaltamos tu nombre, Padre, y te rogamos que esta verdad nos ayudes a vivirla. Danos la fuerza que nos falta, Padre, a través del Espíritu. Danos la capacidad que nos falta para honrar tu nombre, Padre.
Gracias porque tú eres fiel y todo lo que hemos alcanzado ha sido un regalo tuyo. Establece tu reino en nuestros corazones. Disipa toda obra del mal y danos claridad siempre en tu presencia. Aleja el mal, Padre, y que la verdad sea una lámpara tan potente que ilumine todo a nuestro alrededor. Te lo pedimos, Padre, en los méritos gloriosos del Cordero Santo. Amén y amén. 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Busque a alguien, bendíganse. Hemos terminado.